Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Víctor Manuel Álvarez Gil y seré su instructor para este curso de base de datos en MySQL. Comenzaremos explicando algunos conceptos básicos. Para empezar, debemos de saber qué es una base de datos. Bueno, primero citaremos la definición que está aquí. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad algo muy simple. Significa que es toda información que desees guardar sobre cualquier tema. Claro, teniendo relación o coherencia con los datos que desees manejar. Es decir, no son datos tomados al azar. Son datos que pertenecen a un mismo tema. Por ejemplo, si hago una base de datos acerca de las razas de perros, no hay por qué meter datos acerca de gatos o alguna otra mascota, ya que eso no nos importa ni estará en el análisis que se quiere obtener. Bueno, también debe de estar almacenada de forma ordenada, de tal forma que sea fácil obtener los datos o información cuando nosotros lo necesitemos. Bueno, ¿por qué son importantes las bases de datos? Lo resumiremos en 3 puntos muy importantes, los cuales son: 1. Facilitar el almacenamiento de grandes cantidades de información. 2. La recuperación de la información es más rápida y flexible. Y 3. La organización y reorganización de la información también es mucho mejor. Ahora debemos de saber qué son los sistemas de gestión de bases de datos. Bueno, nuevamente citaremos la definición primero. Un sistema de gestión de base de datos SGBD es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten acceder a esos datos. Esto significa que lo que posibilita la manipulación de estos datos son los diversos programas que hay, como Oracle, SQL Server, MySQL, entre otros, de los cuales nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en MySQL. Los objetivos de los sistemas de gestión de bases de datos son simplificar y facilitar el acceso a los datos y hacer que los tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios sean muy reducidos o cortos. Bueno, y por último, ya adentrándonos un poco más al tema, explicaremos las funcionalidades de los sistemas de gestión de bases de datos, los cuales son: permitir a los usuarios definir las bases de datos mediante un lenguaje de definición de datos DDL. Esto permite a los usuarios especificar las estructuras, tipos de datos y las restricciones aplicables a los datos que hay que almacenar en dicha base de datos. Permitir a los usuarios insertar, actualizar, borrar y extraer los datos de las bases de datos, usualmente mediante un lenguaje de manipulación de datos, DML. Bueno, este proporciona un mecanismo para consultar dichos datos y esto se le llama lenguaje de consulta. La proliferación de programas que provocaban grandes problemas de gestión de software. Ahora el lenguaje de consulta más común es el lenguaje SQL. Es el estándar formal para los sistemas gestores de base de datos relacionales. Proporcionar acceso controlado a la base de datos. Bueno, aquí explicaré algunos ejemplos. En un sistema de seguridad puede evitar que los usuarios no autorizados accedan a la base de datos. En un sistema de integridad mantiene la coherencia de los datos almacenados. Otro ejemplo es en un sistema de control de recuperación para restaurar la base de datos a un estado anterior coherente después de algún fallo de hardware o de software. Y por último, en un catálogo para los usuarios, pues contiene descripciones de datos que estén almacenados en las bases de datos. Bueno, con esto se termina la explicación acerca de las bases de datos y sus gestores. Espero haya quedado claro, solo era para un conocimiento general antes de comenzar con MySQL. Saludos y nos estaremos viendo en el próximo video.